polémica que se ha generado a raíz de la decisión de Alejandro Cacase, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, de hacer la presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para que se dolarice la economía argentina. Referimos ayer precisamente a esa polémica que además tuvo durante la víspera también varios ribetes que son interesantes de destacar. Una es que se ha puesto evidentemente en marcha un debate sobre el tema de la dolarización, no solamente por el proyecto del diputado Puntano, sino también por la idea que ha expuesto Milei, el diputado liberal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre este mismo tema. Y esto ha tenido, además, entre otros ribetes de discusión, también expresiones dentro de la Unión Cívica Radical, el partido al cual pertenece Alejandro Cacase, después de que fuera descalificada la iniciativa por el presidente de ese partido. Ayer Tetaz, el economista que también es diputado por la provincia de Buenos Aires y que con Cacase integra la Comisión de Presupuesto y que no había estado de acuerdo con lo que había presentado Alejandro, según había dicho, se cruzó también con el presidente de la Unión Cívica Radical y le exigió respeto para los legisladores del sector y dijo que se podía estar o no de acuerdo con la iniciativa, pero que hay que discutirla y llamó a discutir sobre este tema. Lustó también dijo, Lustó que encabeza la línea interna en la cual está Cacase, también dijo que no lo compartía, pero que había que discutir. Tengo en comunicación con Alejandro Cacase. Alejandro, buen día. Buen día, Mario. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Radio Universidad. ¿No te has cansado de hablar del dólar? Le comentaba a Verónica fuera del aire, estoy del lunes de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche hablando en los distintos medios de esto, pero celebro que se haya generado el debate, porque en verdad la repercusión se debe a que tenemos un enorme problema en falta de moneda y que la inflación es muy fuerte en la Argentina, porque en un país que tiene moneda y que no tiene problemas con la inflación, una propuesta sobre cambio de régimen monetario no recibiría ni la más mínima atención. Pero acá ocurre que, más allá de cierta hipocresía que hay en la discusión política y de asustar la palabra dólar o dolarización, absolutamente nadie ignora que el peso ya no sirve y que no sirve como moneda de reserva, que nadie ahorra en pesos, que por más que se diga ahorrar en pesos del presidente para abajo, todo el mundo busca ahorrar en dólares porque saben que el peso le quema en la mano y pierde su valor. Además es lo que ha ocurrido históricamente, de que siempre hemos tenido inflación, devaluación, más inflación, pérdida de 13 ceros en la moneda y que ha llevado a una absoluta pérdida de confianza en nuestra moneda. Entonces eso es lo que genera tensión y repercusión sobre un proyecto como este que busca cambiar nuestro régimen monetario, primero para transparentar, porque hay una dolarización informal de facto altísima en la Argentina. Tenemos los argentinos 400.000 millones de dólares en tenencias de activos, lo nominamos los precios importantes de la economía, como las propiedades, por ejemplo, en dólares, y esto es lo que hace que las políticas tradicionales de las herramientas monetarias tradicionales no tienen ningún efecto sobre el control de la inflación. Ciertamente no lo tienen los controles de precios de este gobierno que han fracasado toda la historia, pero tampoco lo tuvieron los del anterior, de subas de tasas de interés, de reducción de la emisión, porque la monetización en pesos de la economía es cada vez menor. Entonces, uno sube las tasas de interés e impacta prácticamente nada y por eso no resuelve el problema. Sí resolvería el problema cambiar el régimen monetario, como lo hizo por ejemplo Ecuador, que tenía inflación más alta que la nuestra, de 100%, dolarizó y en menos de 24 meses llevó la inflación a un dígito y lleva 22 años continuos de estabilidad, algo que sería absolutamente envidiable para nosotros. Alejandro, se objetan varias cuestiones al tema de la dolarización. Una es la posibilidad práctica de poderlo hacer. Ayer yo hice una entrevista aquí al contador Sudaire y él señaló un aspecto que también lo he visto referido
Después, por ejemplo, en las manifestaciones entre otros, del exministro Orlando Ferrer, exministro durante la época, creo que de Herman González, o anterior a Herman González, en la época del menemismo, que es, ¿cómo se haría para que nosotros nos hagamos de los dólares cuando no los tenemos en el país? ¿Y quién los proveería? Los dólares tienen que ser genuinos y vienen por vía de las exportaciones. Argentina tiene una capacidad importante de generar divisas. Somos un país que tiene superávit comercial. Hoy tenemos 15.000 millones de dólares anuales de superávit comercial. Además, también se pueden recomponer las reservas vía préstamos, como ocurre ahora con el Fondo Monetario Internacional, que hace desembolso y con eso fortalece las reservas. Es decir, tenemos la capacidad de generar los dólares. Los argentinos, como te decía, tenemos 400.000 millones de dólares fuera del sistema financiero. Lo que ocurre es que se fugan los capitales, la famosa fuga que hay o formación de activos externos por la falta de confianza que hay en el sistema. Pero no es cierto que no tengamos dólares ni tengamos capacidad de generar dólares. Además, si toda la objeción que hacen es a que la implementación hoy no se puede hacer porque no tenemos suficientes dólares, entonces primero, están con eso reconociendo que sí la dolarización terminaría con la inflación, porque eso es lo más importante. Si la dolarización termina con la inflación y estabiliza el país y todo el problema que tenemos es ver cuántos dólares nos faltan para poder implementarlo, bueno, se consiguen. Se espera unos meses que los acumulemos por superávit comercial o pedimos un préstamo para hacerlo y dolarizamos y se terminó el problema. Es una objeción bastante menor a el hecho de que este programa podría completamente terminar con la inflación y estabilizar la economía argentina hacia el futuro. Por cierto que he leído tu proyecto, he seguido tus explicaciones, he seguido tus discusiones en algunos medios, cuando te han hecho objeciones al proyecto. Obviamente tienes el convencimiento de lo que estás haciendo, pero yo quiero saber, ¿qué nos pasaría a nosotros con la dolarización? A nosotros, cuando me refiero a nosotros, Sí. es a los que vivimos de un sueldo y que vivimos la experiencia que tuvimos con la convertibilidad y la tremenda dureza que significó, sobre todo en los primeros tiempos, por los salarios, que cayeron abruptamente. Entonces, ¿qué nos va a pasar a nosotros, a quienes vivimos solamente de un sueldo? Bueno, en aquel momento sería interesante conocer toda esa experiencia que relatás, pero en aquel momento los salarios en dólares eran más altos que hoy. Teníamos salarios más altos en dólares que los que tenemos actualmente. Hoy el salario en dólares... Sí, yo ganaba en dólares más que muchos en Estados Unidos. Claro, bueno, entonces no tenías un salario bajo, tenías más bien un salario alto. Fue durísimo, pero además no me servía. Yo que no viajaba al exterior ni hacía lo que hacían otros, fue muy duro para nosotros. Bien. Bueno, con esto, a ver, todos los precios, salarios, activos de la economía serían convertidos a dólares, primer punto, ¿no? Eso es lo que implica una dolarización y que es distinto de la convertibilidad, donde uno ata la cotización de la moneda propia a la moneda extranjera, que por cierto han sido los dos únicos periodos en la historia que tuvimos estabilidad de precios fue con las convertibilidades, la de 1890 después de la crisis de Pellegrini y la de 1992 con Cavallo Menem. Acá directamente adoptamos la moneda extranjera como moneda oficial. Podría ser el yuan, el euro, cualquier otro. Elijo el dólar porque el dólar es la que ya los argentinos han elegido como moneda de reserva y la que se ha adoptado culturalmente. Todos los precios de la economía, incluidos los salarios, se convierten a dólares. Inicialmente hay una transición y una corrección de precios para poder hacerlo, porque obviamente ninguna solución de la economía puede ser mágica. Es decir, si nosotros tenemos una economía que está estancada, que no genera empleo, que tiene mala distribución del ingreso, que tiene el PBI per cápita de 2010, que tiene una bajísima productividad, ninguna medida económica va a hacer que mañana nos despertemos ricos. Solo el populismo puede creer que emitiendo dinero, inventando dinero, vamos a pasar de la pobreza a la riqueza de un día para el otro. Eso no existe, sería absolutamente infantil creer que lo podemos hacer.
Lo que sí haría esta medida de dolarización es estabilizar, es decir, una vez que se hace ese ajuste de precios relativos en dólares, después los precios no suben más, los precios quedan estables. No podríamos tener inflación al menos superior a la que tiene inflación en dólares o Estados Unidos, porque simplemente si hubiera suba de precios se importan a valores internacionales esos productos y se venden a precio internacional. Entonces se termina el problema de la inflación, mientras que el salario sí crece. Por eso es que, por ejemplo, Ecuador, que es un país de ingresos bajos, muy bajos en comparación a Argentina, hoy tiene un salario más alto que el nuestro. Porque claro, inicialmente los salarios no son altos al momento de la conversión, que es por ahí lo que genera preocupación o marcaste la preocupación, pero después el salario se va recuperando, mientras que los precios no crecen más. Entonces eso hace que la mejora en el poder adquisitivo sea continua, mientras que acá lo que nosotros tenemos bajo nuestro régimen actual es una pérdida continua de poder adquisitivo, porque los precios no paran de aumentar todo el tiempo, ya a un nivel superior al 50% anual. Entonces vamos como agonizando todos los días con un poco más que perdemos el salario. Con ese régimen de dolarización lo que ocurriría es lo contrario. Los precios se fijan, no aumentarían más que marginalmente en años, mientras que el salario se va recuperando a medida que tiene productividad y crecimiento de la economía. ¿Y qué pasaría con las necesidades financieras de las empresas para atender su desempeño? Tendríamos dólares, digamos, una de las cuestiones que, por ejemplo, señalaba ayer Sudaire aquí, era que uno de los problemas que hubo con la convertibilidad fue que nosotros teníamos toda la economía dolarizada, pero los bancos seguían prestando su dinero a las tasas históricas de la Argentina, no a las tasas de los Estados Unidos, con lo cual lo que ocurrió fue que hubo descapitalización de las empresas, imposibilidad de acceder a los créditos, con lo cual se vio afectada la economía en realidad y Sí, un digamos, problema mucho se afectó mucho el sistema productivo. un problema de las convertibilidades, por la cual yo no he elegido eso, sino la dolarización, es que subsiste el riesgo devaluatorio, porque siempre está la posibilidad de salir de la convertibilidad, como efectivamente en Argentina salimos. El riesgo devaluatorio ese hace que las tasas de interés en pesos sean superiores a las tasas de interés en dólares, hay un diferencial. De todos modos, hoy tampoco hay crédito de las empresas. No es que las empresas tienen acceso al crédito y menos tienen acceso al crédito internacional. Uno de los efectos que produce la dolarización es la drástica reducción de las tasas de interés porque tienden a equiparar a la tasa de interés que tiene Estados Unidos más el diferencial por el riesgo que tiene el país. Pero eso sería mucho menos que las tasas que pagan hoy nuestras empresas. Es decir, si vos ves, todos los países de la región tienen tasas de interés más bajas que las nuestras, y sobre todo los países que están dolarizados. Entonces, en realidad, una de las consecuencias de la dolarización es profundizar ampliamente el acceso al crédito. No solo para las empresas, para las familias también. Nosotros hoy acá podemos comprar una camisa en 24 cuotas, pero una casa hay que pagarla al contado, porque no tenemos crédito hipotecario, porque no hay certidumbre a largo plazo en la economía. El tener una moneda estable en el tiempo, una de las cosas que hace es recuperar el crédito y permitir que, por ejemplo, el mercado de créditos hipotecarios vuelva a florecer. Hay economistas que están señalando que nuestro verdadero problema está en la generación de dinero sin respaldo, en el funcionamiento de lo que conocemos como la maquinita. Y que con ello, si ese problema se solucionara, si se independizara la autoridad monetaria de las autoridades políticas, se conseguiría el resultado, el primero de los resultados para poder recomponer la economía, que es la estabilidad del peso. Este es un tema muy repetido por los economistas en el que no coincido y es importante aclararlo. Obviamente que emitir más agrava el problema de la inflación, de eso no hay duda. Mientras más se emite, más se imprime, la misma cantidad de bienes y servicios con más dinero circulando, lo único que hace es generar inflación. Ahora, ¿eliminar la emisión eliminaría la inflación? No. Porque en una economía que está tan altamente dolarizada, aunque yo reduzca
el crecimiento de la oferta monetaria a cero, es decir, no emito más, si la gente va e igual compra dólares y sustituye la moneda que tiene por otra moneda, la demanda de pesos cae y eso genera inflación también. Y eso ya lo hemos probado en la historia. El gobierno anterior, bajo la presidencia de Sam Levy en el Banco Central, llevó la emisión a cero. Y sin embargo la inflación terminó en 54%, 53%. Porque igual la gente sustituye moneda. En las economías altamente dolarizadas como es la nuestra, la sustitución de dinero es tan continua y va creciendo, porque nadie después sustituye de dólares a pesos, que por más de que yo reduzca la emisión a cero, no resuelve el problema. Además, las políticas de emisión cero tienen baja credibilidad, porque saben, la gente ya anticipa que no lo van a poder sostener en el tiempo, que van a tener que emitir cuando llegue la próxima elección, cuando necesiten financiar el déficit fiscal. Entonces no genera credibilidad esa política, porque la autonomía del Banco Central tampoco existe ni ha existido nunca en la Argentina. Hemos hecho cantidad de modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y nunca hemos tenido autonomía y siempre ha seguido asistiendo el Banco Central al Tesoro y siempre ha estado el Banco Central sometido a la dirección política. Por eso es que desde que existe Banco Central, que fue creado para defender el valor de la moneda, hay más inflación que antes que hubiera Banco Central. Entonces, en esto yo veo que muchos economistas trabajan en una situación ideal, pero que no tienen en cuenta el plano institucional de la Argentina. ¿Hay países que han salido de sus problemas de inflación sin dolarizar? Sí, pero en general han requerido dos cosas. Una, tener Banco Central independiente, que Argentina no tiene ni nunca ha tenido, y la segunda es que tienen una estabilidad de la política monetaria por 10 o 15 años, cuando acá no es posible fijar una política continua por más de 6 meses y se agota el capital político de un país para hacerlo. Si un presidente que hoy viene y dice, miren, yo les voy a prometer que la inflación la resuelvo en 15 años, lo eyectan de la presidencia en nada y no le van a dar los 15 años de tiempo para que lo haga. No existe eso institucionalmente en Argentina, no hay ninguna posibilidad. Por eso no hay que ver solo cómo Israel o Perú hicieron para combatir la inflación, sino que hay que ver cómo es la cultura argentina, las instituciones nuestras y sobre todo nuestra historia monetaria, que ha sido una repleta de fracasos en esto, no de éxitos. ¿Qué Por eso condiciones la políticas? ventaja de la dolarización frente a eso, que es una medida drástica, pero que tiene efectos muy rápidamente, es bastante irreversible y no requiere de toda esa capacidad institucional de implementarla para adelante. ¿Qué condiciones políticas deben darse para que un proyecto como el tuyo pueda ser efectivo? Y sobre todo un gobierno que genere confianza y lo implemente de arranque. Hoy lo veo muy difícil que este gobierno lo haga porque está muy lejos ideológicamente de esta idea. Lo podría hacer en un contexto de hiperinflación o porque ya no le quede otra alternativa. Pero un nuevo gobierno que asume en el 2023, que va a ser seguramente en un contexto de muy alta inflación, generando credibilidad desde el comienzo, está perfectamente en condiciones de implementar un plan así. Y yo aspiro a que se discuta dentro de la plataforma Juntos por el Cambio, porque no hay que olvidar que nuestro gobierno también fracasó en controlar la inflación. Entonces, si no da respuesta a este problema para el 2023, se va a convertir en una nueva decepción, porque los argentinos todos hoy marcan este como el principal problema a resolver. Entonces esperan que también los políticos no estemos en los medios hablando del precio del tomate o lo que dio el IPC de febrero, sino que demos respuesta a este problema. Y esta es una solución al problema. Una pregunta más. Si se requiere esta condición política que me estás mencionando, ¿qué sentido tuvo la presentación del proyecto ahora? Generar el debate, desde luego, porque este es un problema que va creciendo, que en febrero tuvimos 4,7% de inflación en un solo mes, y siento que escondemos la cabeza como el avestruz y no damos el debate de las propuestas que necesitamos para resolverlo. El presidente le echa la culpa al diablo, o trata de desviar las culpas a los empresarios, acusando la especulación o la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania lleva un mes y nosotros tenemos inflación por décadas. Entonces, si seguimos haciendo esos diagnósticos tan errados o esquivando cuál es el problema, no lo vamos a resolver nunca. Entonces yo acá con esto quiero instalar el debate que creo que se está instalando
Es decir, miren, acá tenemos un problema monetario profundo, que es nuestro régimen monetario, nuestra falta de moneda, y esto se resuelve cambiando el régimen monetario. Urge que discutamos esto para que podamos implementar una solución distinta. ¿No es entonces un proyecto dirigido, a raíz de lo que me dice, no es un proyecto entonces dirigido a ser discutido en Juntos por el Cambio en realidad? No, a ver, creo que el país tiene que discutir el tema de la inflación y lo debe hacer sin prejuicios, lo debe hacer viendo las evidencias, datos, buenas prácticas de distintos países en poder controlar este problema. Ahora, si vos me decís, se va a discutir esto en el Congreso hoy, y hoy el Congreso está paralizado, ni siquiera han constituido las comisiones, así que no hay ni a dónde girar en los proyectos para poder discutirlos. Eh, pero sí nos podemos dar una discusión como país de un problema en el que han fracasado sucesivos gobiernos en resolverlo, que arrastramos hace décadas, que veo que todo es cruce mediático de no, la culpa es de este porque hizo esto y la culpa es del otro, y no nos damos cuenta que es un problema profundamente estructural que tenemos, que no es de hoy, ni de ayer, ni de que comenzó la guerra, sino que arrastra muchísimo tiempo y que tiene que ver con una historia de desaciertos monetarios que la Argentina tiene, que han llevado a la pérdida absoluta de confianza en nuestra moneda, y que eso es lo que hay que cambiar. Y no se cambia tratando de reparar la confianza en nuestra moneda, porque eso llevaría tantísimo tiempo y no tiene nadie el capital político para hacerlo, que va a fracasar. Se cambia cambiando el régimen monetario en nuestro país. Muchas gracias, Alejandro, muchísimas Gracias a gracias. vos, Mario. Hasta Hasta cualquier luego. momento, muchas gracias. El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacase, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.